Querida comunidad universitaria, a la opinión pública, ciertamente, como lo ha expresado ya la doctora Laura Benumea, el juez noveno de distrito en materia civil, administrativa y de trabajo en el Estado de México con residencia en Toluca, doctor Juan Miguel Ortiz Marmolejo, en el amparo indirecto que ya conocemos, 496/2025-5, le ha concedido a mi representada la suspensión definitiva con los siguientes efectos restitutorios. Para que la autoridad responsable, Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenga por cumplimentado el requisito impuesto en el inciso K del numeral 2 de la base tercera de las bases para el proceso de elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo ordinario 2025-2029 respecto de la aquí quejosa en términos de las constancias de no sanción universitaria que ella misma anexó para acreditar tal requerimiento y que incluso fue señalado en el informe previo por la responsable, y actúa en consecuencia, es decir, y lo dice claramente el juez de distrito en esta suspensión definitiva, al no advertir impedimento legal, otorgue el registro correspondiente. Les explico. 1. El juicio de amparo es la herramienta que tenemos todos los ciudadanos para combatir las violaciones a nuestros derechos humanos que un acto, una norma general o una omisión de autoridad nos generan. En el juicio de amparo existe una figura que se llama suspensión del acto reclamado. Cuando nosotros al interponer el juicio solicitamos se abra el incidente de suspensión, lo que hace el juez federal es que analiza inicialmente las posibles violaciones a nuestros derechos humanos que trae ese acto, y si advierte que probablemente nos va a conceder el amparo, eso se llama estudio de la apariencia del buen derecho, entonces concede la suspensión primero provisional, pide un informe previo, señala una fecha para la audiencia incidental y en ella se pronuncia sobre la suspensión definitiva, es decir, establece y sienta las bases y condiciones que van a prevalecer durante todo el tiempo que dure el trámite y la resolución del amparo. En nuestro caso, el día de ayer, 19 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia incidental en el amparo de la doctora Benumea y como ya lo he mencionado, el juez de distrito la concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios. 2. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene como finalidad preservar el objeto del amparo para que éste no se quede sin materia. Y aquí fue emitida de forma definitiva, ya no provisional, bajo las nuevas dimensiones constitucionales que facultan otorgar una suspensión, ya no solamente con efectos suspensivos o paralizadores, sino ahora con efectos restitutorios. Esto es progresividad absoluta de los derechos humanos. Es decir, que esto permite retrotraer en el tiempo los efectos del acto de autoridad. En este caso, la denegación de su constancia de registro y la participación de las jornadas de promoción. O sea, esto se traduce en regresar al día 6 de marzo de 2025, cuando la Comisión Especial Electoral violó flagrantemente los derechos humanos de la doctora Benumea para que sean restituidos de manera inmediata, otorgándole el registro como aspirante al cargo de rectora y por consecuencia lógica, garantizando su incorporación de manera estratégica a las jornadas de promoción en igualdad de condiciones frente a las demás aspirantes, recuperando el tiempo que su decisión ha perdido. 3. Debemos recordar que la Comisión Especial Electoral, y lo debo enfatizar, en cumplimiento a la propia base 3, numeral 3 y 5, visible a hojas 10 del acuerdo que establece las bases para el proceso de elección del rector y rectora, la propia comisión analizó, discutió y revisó, como así lo establecen las bases, todos y cada uno de los documentos que la doctora Benumea presentó aquel 6 de marzo de 2025 para obtener su registro. Y fue la propia comisión quien, al emitir la constancia de no registro como aspirante al cargo de rectora en esa data, lo hizo bajo el argumento, además incorrecto, además violatorio de derechos humanos, de que mi representada no cumplió específicamente con la constancia de no sanción por responsabilidad universitaria, inciso K, numeral 2 de esa base 3. Es decir, esto fue
el único requisito que a juicio de la comisión le hizo falta a la doctora Benumea. Por tanto, la suspensión definitiva está diciendo que debe tenérsele por satisfecho dicho requisito y por ende, por consecuencia lógica elemental, ni siquiera tenemos que acudir a la lógica jurídica o avanzada. Al no existir ya impedimento alguno, la suspensión definitiva le está ordenando a la Comisión Especial Electoral que debe entregarle ya a la doctora Benumea su constancia de registro como aspirante al cargo de rectora, con todas las prerrogativas que esto conlleva por consecuencia. Reitero, la incorporación inmediata a las jornadas de promoción, es decir, la medida es restitutoria. Repito, restitutoria. 4. Es de resaltar que el juez de distrito a fojas 16 y 17 de la suspensión definitiva, que se las vamos a compartir a todos ustedes y la vamos a hacer por supuesto pública, de forma expresa, clara y contundentemente, el juez federal dijo, y cito literalmente, abro comillas, que los efectos de esta determinación suspensional tienen vigencia inmediata desde su emisión y hasta en tanto se resuelve el juicio en lo principal con sentencia ejecutoriada según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, sin que se admita demora a su cumplimiento, en razón de los plazos previstos en el proceso de selección y evitar continuar ocasionando perjuicios irreparables. Cierro comillas, termino cita. Esto, estimada comunidad universitaria, opinión pública, esto significa que el registro y las jornadas de promoción se deben autorizar hoy mismo, hoy jueves 20 de marzo. Ya no puede esperar, so pena incluso de incurrir la comisión en conductas dolosas que pueden constituir hechos ilícitos que la ley sanciona como delitos y están establecidos en la propia Ley de Amparo. 5. Quiero comentarles también que el propio juez de distrito a hojas 21 de la suspensión definitiva dio respuesta al argumento de la Comisión Especial Electoral sobre el erróneo concepto que ésta tiene y que lamentablemente así lo ha manejado respecto de la autonomía universitaria, citando para ello, y lo digo enfáticamente para que no se nos olvide, debemos tener memoria, debemos tener conciencia. Se citó en la suspensión definitiva el precedente obligatorio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1050/2018, en donde parece ser que las autoridades universitarias han olvidado que en ese juicio de amparo la propia universidad fue la quejosa. Y en ese juicio de amparo en revisión, el máximo tribunal del país, y lo cita el juez de distrito, fue enfático en advertir que la autonomía no coloca a las universidades en un régimen de privilegio, como ya bien lo ha expresado la doctora Benumea, pues están sujetas a los principios y a las normas del sistema jurídico federal y estatal. Es decir, si bien la Universidad Autónoma del Estado de México tiene la facultad de autogobernarse y, entre otras, la facultad de determinar los procedimientos y normas internos para lograr tal objetivo, ello no le exime de observar lo que establecen las disposiciones constitucionales, convencionales y legales, incluso las establecidas por sí como facultades y obligaciones regladas. Debe quedarle bien claro a la Comisión Especial Electoral, debe de quedarle bien claro a su presidente y a su secretario técnico, que el ser autónomo no significa disgregarse de la estructura estatal, que el ser autónomo de ninguna manera justifica inmunidad e impunidad para violar derechos humanos y no pasa nada. Tienen que ser ejemplarmente controlados y para eso la justicia de la Unión hoy hace un llamado a su conciencia. 6. En tal virtud, por este conducto me sumo a la petición respetuosa de la doctora Benumea y le exigimos públicamente a la Comisión Especial Electoral, por conducto de su presidente, doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, y su secretario técnico, doctor Luis Raúl Ortiz Ramírez, que se han mantenido omisos en algún pronunciamiento, que, cumpliendo y asumiendo una postura coherente, responsable, de dignificación y respeto a nuestra investidura y a nuestra universidad y, por supuesto,
al juicio de amparo, den inmediato cumplimiento a la suspensión definitiva, la cual ya conocen perfectamente, porque incluso la Comisión Especial Electoral, al tener el carácter de autoridad responsable, al haber comparecido ya a rendir un informe previo, tiene acceso inmediato al tribunal electrónico, no puede negar desconocimiento. A esta hora del día conocen perfectamente cuál es la obligación a la cual tienen que conducirse y cumplir, como así lo solicitó y lo determinó el juez de distrito. Y por ende, otorgue hoy mismo, jueves 20 de marzo de 2025, y de manera inmediata, el registro de la doctora Laura Benumea como aspirante al cargo de rectora y despliegue las acciones estratégicas para que inicie su jornada de promoción sin más demora, pues debe recordársele a la comisión que tiene la ineludible obligación de predicar con el ejemplo. Tiene que poner el ejemplo del alto valor universitario, de respeto absoluto a nuestras instituciones y a los medios de control constitucional. No podemos mandarle un mensaje menor y menos antivalor a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestra comunidad universitaria. Eso sería una antinomia gravísima. Sin duda, quiero decirles, comunidad universitaria, que tendremos aspirante con registro. Laura Elizabeth Benumea González está en la contienda por la rectoría de nuestra universidad, lo cual nos llena de mucha alegría. Que viva por siempre la democracia universitaria. Muchas gracias. Gracias.